Todavía oras por un hijo, Ana. Ya deberías aceptar la realidad. Dios no te escucha. Había noches en que el mundo parecía haberse encogido hasta quedar reducido al sonido tenue de su propia respiración. Ana permanecía despierta más tiempo del que su cuerpo soportaba, mirando el techo oscuro de la habitación, intentando descifrar algún indicio de que Dios aún estaba allí. Las paredes silenciosas e inmóviles eran testigos de su angustia, y sin embargo en ese silencio nada respondía. Elcana dormía a su lado, respirando con la paz de quien ama sin comprender del todo. Pero el amor, por tierno que fuera, no lograba tocar la herida que le atravesaba el corazón. Ana se volteó sobre su costado, abrazando la manta con fuerza, como si con ese gesto pudiera contener la sensación de vacío que la acompañaba cada día. Vacío en su casa, vacío en su cuerpo, vacío en su alma. Ser esposa en Israel solía ser un honor, ser madre, un destino esperado, pero ser la que no puede concebir, eso era un peso que ninguna mujer deseaba cargar. A veces, Ana sentía que en cada mirada de la aldea se mezclaban compasión, lástima y un juicio silencioso. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá fallado? ¿Por qué Dios la ha cerrado su vientre? Ella no tenía respuestas. Solo tenía preguntas que se acumulaban, creciendo como agua detrás de una compuerta a punto de romperse. El contraste más doloroso era Penina. Sus pasos vivaces por la casa, la risa de sus hijos, el correr de sus sandalias diminutas por los patios, todo parecía recordarle a Ana lo que ella no tenía. Penina no necesitaba decir palabras para herirla, bastaba con existir. Pero, aún así, las decía. ¿Otra vez triste, Ana?, preguntaba con una sonrisa que parecía un filo disfrazado. Con tantos niños a mi alrededor, cualquiera pensaría que ya te habrías acostumbrado. Ana no contestaba. Si lo hacía, sabía que rompería, y no quería regalarle el espectáculo de su llanto. Caminaba en silencio, sosteniendo su dignidad como quien sostiene un cántaro agrietado al borde de partirse. Esa noche en particular, mientras el viento nocturno acariciaba las cortinas, Ana no pudo evitar que una lágrima recorriera su mejilla. Era una lágrima silenciosa, de esas que ya no buscan consuelo, sino que simplemente brotan cuando el alma se derrama sin permiso. «Señor», susurró, «¿me sigues viendo?». Cada palabra parecía un esfuerzo. Hablarle a un Dios silencioso era como enviar cartas a un destinatario desconocido. Sin embargo, Ana siguió, porque aunque sentía que Dios guardaba silencio, algo en su interior se rehusaba a rendirse por completo. Tal vez era necedad, tal vez fe, tal vez ambas. Elcana despertó ligeramente y la miró a través de la penumbra. «Ana», murmuró, entre dormido y preocupado. «¿Estás bien?». Ella sintió sin mirarlo, limpiándose la lágrima con rapidez. «Solo, no puedo dormir». Elcana quiso abrazarla, quiso decirle palabras que la levantaran, pero sabía que había dolores que ni siquiera el amor del esposo podía sanar. Así que solo puso su mano sobre la de ella, dándole calor. Ana cerró los ojos, deseando que sus pensamientos se calmaran. Pero una frase de Penina, dicha esa misma tarde, volvía a sonar en su mente como un eco cruel. «Dios escucha a las que Él quiere bendecir, Ana. Tal vez simplemente no estás destinada». Esa frase ardió en su pecho. ¿Y si era verdad? ¿Y si Dios había decidido que su vientre fuera una tumba de sueños no nacidos? Pero inmediatamente una chispa, diminuta pero real, se encendió dentro de ella. Una chispa que se negaba a aceptar que Dios había cerrado la historia antes de escribirla. El amanecer no había llegado, pero Ana ya estaba despierta desde hacía horas. Observó cómo el cielo comenzaba a desteñirse, pasando del negro profundo a un azul tímido. Cada nuevo día era una repetición de la misma lucha, esperanza contra resignación. Ese día en particular, sin embargo, tenía un matiz diferente. A lo lejos, Elcana conversaba sobre el viaje anual a Silo. Pronto partirían para presentar ofrendas al Señor. Ana sintió un estremecimiento. Silo era un lugar sagrado, y para ella también era un lugar de recuerdos dolorosos, oraciones sin respuesta, lágrimas derramadas, años intentando ser escuchada.
Y sin embargo, a pesar del miedo, algo dentro de su pecho pulsó con fuerza, como si su corazón cansado supiera que ese viaje sería distinto. Mientras el sol terminaba de asomar por el horizonte, Ana se quedó inmóvil, respirando hondo. El cielo parecía más cerca, o tal vez era ella quien estaba más abierta que antes. «Si estás allí», susurró hacia la luz que entraba por la ventana. «Si aún me escuchas, no me dejes sola». Y sin saber por qué, sintió que esta vez su oración, tan frágil y rota como su corazón, no se había estrellado contra el silencio, había viajado más lejos. Y con esa sensación incierta pero poderosa, Ana se preparó para el viaje a Silo. La casa estaba llena del bullicio diario, los pasos de los niños de Penina, su risa aguda ordenándoles cosas, el sonido de vasijas que chocaban al prepararse la comida. Para cualquier visitante, aquello sería sinónimo de vida. Para Ana, en cambio, era un recordatorio constante de aquello que su corazón anhelaba, pero que sus brazos seguían sin poder sostener. Penina caminaba entre sus hijos con una soltura que casi parecía presumida. Los peinaba, los alistaba, los reprendía, los abrazaba, y cada pequeño gesto tan común, tan natural, era como una flecha que se clavaba silenciosamente en el alma de Ana. «Mamá, se me cayó el pan», gritó uno de los pequeños. «No importa, ven, te doy otro», respondió Penina riendo. Ana observaba desde el umbral, con una sonrisa tenue, intentando que su rostro no revelara la grieta que llevaba dentro. Pero Penina, atenta como un cuervo, detectaba esa fragilidad y la aprovechaba. «Ay, Ana», dijo con esa voz melosa que escondía veneno, «debe ser agotador para ti escuchar tanto ruido de niños cuando, bueno, tú no tienes ninguno. Debe dolerte la cabeza todo el día». Ana respiró discretamente. Sabía que reaccionar solo alimentaría aquella crueldad. «Estoy bien», respondió con calma. «Gracias por preguntar». Penina arqueó una ceja. «Oh, no dije que estuvieras mal. Solo pensé que el silencio debe ser difícil. Demasiado silencio, ya sabes. A veces el silencio pesa más que el ruido». Ana sintió el golpe. No era solo burla, era humillación. Más tarde, el Cana encontró a Ana moliendo grano lentamente. Él no sabía lo ocurrido, pero reconocía ese dolor en sus ojos. «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué se entristece tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?» Ana deseó creerlo, pero había heridas que ni el amor más puro podía sanar. El Cana susurró: «No es tu amor lo que me falta». Él la abrazó, queriendo curar lo que no comprendía. Ana se apoyó en su pecho intentando deshacer el nudo en su garganta, pero no se deshizo, solo se hizo más evidente. En los días siguientes las tensiones con Penina continuaron, afilándose conforme se acercaba el viaje a Silo. Era como si Penina percibiera un cambio en Ana, un coraje silencioso, y quería quebrarlo, lista para Silo. «Tal vez este año tengas suerte», decía con sonrisa torcida, «aunque después de tantos intentos fallidos, Dios ya decidió», remató Penina. Ana sintió que sus manos temblaban. Esa frase tenía poder para destruirla, pero algo ardió dentro de ella. No respondió, pero sostuvo la mirada. Su silencio era una declaración. Esa noche, Ana salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas suspendidas como susurros antiguos. «Señor, ¿es verdad lo que Penina dice? ¿Has decidido contra mí? Si es así, dímelo tú. No permitas que la voz de otros se convierta en mi verdad». El viento frío agitó su túnica. Ana sintió miedo, pero también resistencia. A la mañana siguiente comenzaron los preparativos del viaje. Los niños corrían emocionados. Penina los llamaba alegremente. Ana empacaba en silencio. Era un silencio distinto, no resignado, sino expectante, como si algo se estuviera gestando dentro de ella, no en su vientre, sino más profundo. Mientras el Cana verificaba las ofrendas, Ana levantó la vista hacia el camino que los llevaría a Silo. La ruta se extendía entre montes y colinas bajo la luz del sol. Su corazón latía más fuerte. «Este año», pensó, «este año no me quedaré callada». Mientras Penina reía sin imaginar lo que se acercaba, Ana posó una mano sobre su pecho. «No importa cuán fuerte sea la burla, mi oración será más fuerte». El viaje apenas comenzaba.
y con él algo dentro de Ana también. El camino hacia Silo serpenteaba entre colinas doradas por el sol y valles donde el viento parecía cantar historias antiguas. Ana avanzaba en silencio, con el rostro cubierto por un velo ligero, protegiéndose del polvo levantado por los animales y los niños de Penina que corrían de un lado a otro. A pesar del bullicio familiar, Ana sentía que caminaba sola, sola con sus pensamientos, sola con su lucha. Durante años, ese mismo trayecto había sido para ella una mezcla de ilusión y temor. Ilusión porque en el santuario del Señor tal vez encontraría consuelo. Temor porque una y otra vez había regresado de Silo con los brazos vacíos y el corazón más pesado. Pero este año había algo diferente en la manera en que respiraba. No era esperanza todavía, pero tampoco era derrota. Mientras ascendían por un sendero estrecho, Ana levantó la vista. Allí estaba Silo, el lugar donde reposaba el tabernáculo, la tienda sagrada que guardaba el arca del pacto y los símbolos de la presencia divina. Para muchos era un lugar de paz. Para Ana era el lugar donde había llorado tantas veces que las lágrimas parecían haber dejado un rastro invisible en el suelo. Cuando llegaron, la ciudad estaba llena de peregrinos. Familias enteras habían viajado desde aldeas lejanas para ofrecer sacrificios, dar gracias o pedir favor. Se escuchaban voces mezcladas, cánticos, balidos de ovejas, el murmullo de gente que subía y bajaba el monte. Ana observó a las madres que cargaban bebés, a los niños que se aferraban a las túnicas de sus padres, a los recién nacidos envueltos cuidadosamente. Cada imagen era un recordatorio vivo de lo que su vida no tenía. Penina, por supuesto, parecía disfrutar cada segundo. Niños, Ana, caminad cerca de mí, ordenaba. No quiero perder a ninguno entre tanta gente. El comentario, lanzado casualmente, buscaba impactar a Ana como una piedra. Y lo logró. Pero esta vez, ella no desvió la mirada. La mantuvo firme, como si estuviera aprendiendo a soportar el dolor sin dejar que éste la definiera. La familia se instaló en un área designada para los sacrificios. El Cana se preparó para presentar su ofrenda, repartiendo porciones especiales según la costumbre. Como siempre, dio a Penina y a sus hijos múltiples raciones, y como siempre, dio a Ana una porción doble, un gesto de amor visible para todos, pero Ana no pudo disfrutarlo. La porción doble era una muestra de cariño que no llenaba el vacío. Cuando Penina recibió su ración, le lanzó una mirada cargada de intención. «Qué generoso es mi esposo», dijo con una sonrisa dulce. «Supongo que algunos necesitamos más porque tenemos más hijos que alimentar. Pero tú, Ana», alargó deliberadamente la última palabra, «no debes preocuparte. Con una porción doble tienes suficiente para ti». Ana sintió un temblor en el pecho. No lloró, no respondió, pero su silencio era un filo que cortaba por dentro. Terminada la comida, las familias comenzaban a dispersarse. Algunos iban al tabernáculo, otros descansaban. El Cana notó el estado de Ana y quiso acercarse, pero ella se escabulló con una excusa simple: «Necesito respirar», y se apartó del grupo, caminando lentamente hacia un lugar donde pudiera estar sola. Se acercó a una ladera desde la cual podía verse el tabernáculo. La tienda sagrada brillaba bajo la luz del atardecer. Ana se abrazó a sí misma. ¿Cuántas veces había venido a Silo con una súplica? ¿Cuántas veces había derramado lágrimas que parecían no llegar más allá del techo de lona? Flashazos de años anteriores atravesaron su mente. Ella arrodillada, suplicando. Ella escondiendo el rostro para no mostrar su vergüenza. Ella prometiendo ser fuerte y luego rompiéndose días después. Pero este año no quería llorar en vano. No quería repetir el ciclo de súplica y frustración. El cielo comenzaba a tornarse púrpura cuando Ana sintió que algo en su interior se desgarraba. No era solo dolor, no era solo humillación, era una determinación visceral, profunda, que nacía del fondo de su alma. No iba a aceptar que su historia terminara así. No iba a permitir que el silencio de Dios fuera interpretado por la crueldad de los hombres. No iba a seguir viviendo entre duda y resignación. Mientras el último sol se escondía detrás de los montes, Ana dio un paso hacia adelante, luego otro, y otro,
Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, sus lágrimas contenidas durante tanto tiempo comenzaban a presionar detrás de sus ojos. Se dirigía hacia el tabernáculo. Esta vez susurró: esta vez no me iré sin entregarte lo único que me queda. El camino hacia el altar parecía más largo de lo habitual. Cada paso era un pulso, una oración muda, una pelea contra la desesperanza. Cuando llegó frente a la entrada, el mundo pareció suspenderse por un instante. Allí estaba, el lugar donde tantas veces había suplicado, el lugar donde había sentido que Dios callaba. Ana tragó saliva, su corazón ardía, su alma temblaba, y entonces, con un último aliento tembloroso, dio un paso dentro del santuario y cayó de rodillas frente al altar, decidida a entregarlo todo, incluso aquello que todavía no tenía. Las sombras del tabernáculo se extendían como brazos antiguos, abrazando a quien se atreviera a entrar con el corazón desnudo. La fragancia del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el silencio reverente del lugar. Las lámparas de aceite parpadeaban suavemente, proyectando destellos dorados sobre los tejidos sagrados que cubrían el santuario. Allí, en ese espacio donde cielo y tierra parecían acercarse, Ana cayó de rodillas. La fuerza que había contenido durante años se quebró. No fue un quiebre ruidoso, no fue un estallido, fue una ruptura silenciosa, profunda, como cuando un árbol cede a un viento invisible y finalmente deja caer su peso. Sus labios temblaron, sus manos, apretadas contra el suelo, temblaron también. Y entonces la oración comenzó, sin sonido, sin rezo formal, sin una estructura aprendida. Era un desborde, un desahogo, un torrente que venía desde el lugar más hondo de su ser. Señor, apenas un susurro, casi inaudible para los oídos humanos. Dios de los ejércitos, si de verdad miras la aflicción de tu sierva, si realmente me ves, las lágrimas cayeron, una tras otra, mojando la tierra. No intentó contenerlas. Por primera vez no le importaba si alguien la veía llorar. No le importaba parecer débil, quebrada, perdida. Lo que le importaba era ser escuchada. Su voz se quebró. Yo no puedo más. Sus hombros se sacudieron con un llanto que llevaba años esperando salir. Penina, la burla, la vergüenza silenciosa, el dolor de los intentos fallidos, la sensación de estar olvidada por Dios, todo cayó sobre ella como una ola gigantesca. Si tú me dieras un hijo, murmuró, apenas moviendo los labios. Un hijo, Señor, yo te lo entregaría, te lo daría todos los días de su vida. No sería mío, sería tuyo. El voto salió de ella como un suspiro desesperado, pero sincero. No lo dijo para manipular a Dios, no lo dijo por obligación religiosa. Lo dijo porque en su quebranto había encontrado una verdad. Lo único que deseaba, lo único que anhelaba, era participar en el plan de Dios, aunque eso significara soltar aquello que había esperado décadas. Mientras Ana oraba, un hombre la observaba a cierta distancia, el sacerdote Elí, ya anciano, cansado por los años y por la rebelión de sus propios hijos, estaba sentado junto a un pilar del tabernáculo. Al ver a Ana moviendo los labios sin emitir sonido, su mente, acostumbrada a lidiar con peregrinos de todo tipo, asumió lo peor. Se puso de pie con esfuerzo y se acercó. Sus pasos hicieron que Ana se sobresaltara un poco, pero no dejó de orar. Elí la miró con el ceño fruncido. «Mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria?», dijo. «Quita de ti el vino». La acusación cayó sobre Ana como un jarro de agua fría. En medio de su vulnerabilidad, esas palabras la hirieron en un punto muy sensible. Por un instante, su dolor se mezcló con indignación. No estaba borracha, no estaba perdida, estaba rota. Había venido a entregarse, no a deshonrar. Ana levantó la cabeza, con lágrimas aún frescas en su rostro. «No, Señor mío», respondió con la voz entrecortada. «No he bebido vino ni sidra. Soy una mujer atribulada de espíritu, y he derramado mi alma delante del Señor». Elí parpadeó, sorprendido. Nunca había visto una oración así. No un rito, no un cumplido religioso, una oración que nacía de un abismo,
Ana continuó, su voz temblorosa pero firme. No tengas a tu sierva por una mujer perdida, porque por la magnitud de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Hubo un silencio breve, profundo. Elí la miró con nuevos ojos. Su expresión cambió, suavizándose como si finalmente entendiera la magnitud de lo que ocurría ante él. No era una mujer borracha, era una mujer al borde del milagro. Y entonces dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Las palabras se posaron sobre Ana como un bálsamo tibio. No era una garantía, no era una profecía, era una bendición. Pero algo en su corazón reaccionó como una chispa de luz. Ana respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro suavizó las líneas del dolor. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque algo dentro de ella se había alineado con el propósito de Dios. Se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban un poco. No era la misma mujer que había entrado al tabernáculo. Había entrado rota. Se levantaba distinta. Quebrada aún, sí, pero fortalecida por una convicción nueva, íntima, inexplicable. Sin mirar atrás, salió del tabernáculo abrazando esa pequeña llama en su pecho. Una llama que decía, fuiste escuchada. Esa noche, cuando llegó donde Elcana y los demás, su rostro no mostraba rastro de lágrimas. Algo había cambiado. Incluso Penina la observó con una mezcla de confusión y molestia, como si sospechara que Ana había encontrado algo que ella, con todos sus hijos, nunca entendería. Ana sonrió, no de alegría, sino de paz. Y esa paz, tan frágil y a la vez tan firme, sería el comienzo de un milagro. Esta paz es la señal. El milagro ha comenzado antes de verse. Fuiste escuchada, y esta paz será el comienzo del milagro.